Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar. Damos la bienvenida a todos los que se van conectando a esta transmisión en esta cuarta edición de nuestro taller bíblico virtual. Este año el Seminario Mayor Villapaul de los Misioneros Vicentinos, en conjunto con la Diócesis de Facatativá, queremos compartir el tema de la sinodalidad en la Sagrada Escritura. Hoy nos acompañará el Padre Gustavo Zamora, sacerdote de esta diócesis, vicario de la parroquia San Miguel Arcángel de Suachoque, doctor en Biblia y profesor de Sagrada Escritura, que nos introducirá en el tema de la sinodalidad, la alianza en la Sagrada Escritura. Le damos la bienvenida al Padre y a todos ustedes para que nos sigan acompañando en esta formación. Vamos a triunfar. A la escucha del Espíritu de Dios, vamos juntos caminando como hermanos, compartiendo en unión y en comunión la alegría de anunciar el Evangelio. Con amor, con esperanza y con fe, construimos nuestra historia al caminar, al caminar. iglesia en comunión y en participación, iglesia peregrina y misionera, iglesia en comunión y en participación, iglesia peregrina y misionera, la iglesia del tercer milenio es iglesia sinodal. Es la iglesia más fraterna y dialogal, fruto del discernimiento y el consenso, De la participación en igualdad, de la escucha, la oración y el testimonio. Que guiado del Espíritu de Dios da respuestas a los nuevos desafíos. Iglesia en comunión y en participación, iglesia peregrina y misionera, iglesia en comunión y en participación, iglesia peregrina
Buenas noches a todos los que se unen a esta transmisión que ha preparado el Seminario Mayor Villa Paul. A lo largo de este mes de la Biblia vamos a estar reflexionando en torno a la sinodalidad. Algunos se podrá preguntar, ¿pero por qué este tema? Y seguramente ya otros podrán estar respondiendo porque el próximo mes, en octubre, la Iglesia vivirá la experiencia del sínodo sobre la sinodalidad. Por eso es una linda oportunidad que en el mes de la Biblia podamos, a la luz de la Sagrada Escritura, entender qué es la sinodalidad. Esta palabra, como bien saben, no aparece en ningún libro de la Biblia, sinodalidad. Sin embargo, hay un vocablo, y más que un vocablo, una realidad con la cual podemos conectar muy bien la sinodalidad. Nos referimos a la alianza. Y por eso esta noche, a manera de introducción, vamos a acercarnos a la alianza. De modo que, comprendiendo lo que es la alianza, podamos comprender todavía mejor qué es la sinodalidad y cuál es la propuesta que el Papa Francisco está haciendo a la Iglesia. Entonces, partamos de lo que es la alianza. Y lo primero que hay que decir es que es un término clave en la Biblia. La alianza es una realidad que atraviesa todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En términos muy sencillos, alianza es la relación de Dios con su pueblo, un Dios que se involucra con su pueblo y un pueblo que se siente acompañado, guiado, defendido, protegido por su Dios. Es la alianza lo que da identidad al pueblo de Israel. Los israelitas se sienten el pueblo de la alianza, el pueblo elegido por Dios. Y Dios ha querido hacer con este pueblo un trato, un acuerdo, un pacto. Un Dios que ha querido establecer amistad con los israelitas. Cuando hablamos de alianza, hablamos entonces de un vínculo. O sea que alianza nos permite afirmar que Dios ha querido vincularse, ha querido establecer una unión muy estrecha con su pueblo Israel, pero también con toda la humanidad. Alianza nos lleva entonces a pensar no en un Dios escondido en los cielos, sino el Dios cercano, el Dios que está con su pueblo. Vayamos desde ya relacionando entonces esto con la sinodalidad. ¿Qué es sinodalidad? Es reconocer precisamente que Dios camina con nosotros, que Dios camina con los hombres, que Dios camina con su iglesia. Sinodalidad es caminar con otros. Y en este caso es Dios quien camina con nosotros, pero también permite que nosotros caminemos con Él y caminemos con los hermanos. Vayámonos como a unas cuestiones un poco más técnicas. Cuando hablamos de la palabra alianza, tenemos que pensar en el hebreo berit y en el griego diathek. No es tan fácil entender esta expresión berit, pero digamos que este término berit tiene que ver de una parte con comer y de otra con elegir, determinar. El primer significado del verbo bará, del cual viene berit, nos recuerda uno de los ritos con los cuales antiguamente se realizaba un pacto, un acuerdo, la comida. Dicho de otra manera, berit
nos remite a una comida. En la antigüedad, cuando unas personas hacían un pacto, una alianza, un acuerdo, cuando unas personas quedaban vinculadas, se sentaban a la mesa y compartían un alimento. Berit, por tanto, nos remite a la realidad de la comida. A través de una comida se sellaba un acuerdo, un trato, un pacto, una alianza. El segundo significado nos permite entender que la alianza es una obligación. Entonces, Berit tiene que ver con comida, comer, pero también con obligación, con unos compromisos que se establecen. Cuando dos personas o más personas establecen un pacto, adquieren una serie de compromisos, adquieren una serie de tareas y tienen la obligación de cumplir estas tareas. Hay algunos estudiosos que afirman que el término alianza no procede tanto del hebreo o del griego, sino más bien de una lengua que se hablaba en Babilonia, el acádico, y que la palabra alianza viene más bien de viruti, que significa cadena o vínculo. Pero noten ustedes que sea del hebreo, del griego o del acádico, el término alianza nos va remitiendo siempre a la relación entre dos o más individuos y una relación en la que se establecen unos compromisos. En la Biblia encontramos muchos tipos de alianzas, o sea, de acuerdos, de pactos que se establecen entre Dios y los hombres. Pero digámoslo también con plena claridad. Aunque hablamos de alianzas al plural, realmente tenemos que pensar en una gran alianza que Dios ha hecho con los hombres. Hablaremos de alianza con Noé, con Moisés y otros personajes, o sea, alianzas, pero en el fondo es un solo Dios, el único Dios lleno de amor que quiere establecer una relación muy cercana con la única humanidad, con el pueblo que Él se ha escogido. Y cuando hablamos de pueblo escogido, sí, los israelitas, pero a través de ellos todos los demás hombres, también nosotros. Esta alianza se ha establecido por iniciativa de Dios. Fue Dios quien quiso hacer un pacto, un acuerdo con los hombres. Fue Dios quien quiso quedar vinculado con la humanidad. Fue Dios quien tomó la decisión de invitar al hombre a hacer amistad con Él, pero también a cumplir unas tareas muy concretas de cara a Él. Cuando hablamos de alianza o de alianzas en la Biblia, la primera mirada que debemos hacer es a un personaje llamado Noé. Sí, algunos dicen que ya hay una alianza con Adán, pero la terminología propiamente de la alianza aparece en primer lugar con Noé. Aquí hablamos de una alianza unilateral. ¿Qué significa eso? ¿Que es iniciativa de Dios? Claro que sí, como afirma Génesis 6:18. Pero también decir unilateral significa que Dios no le exige nada ni a Noé ni a su familia. O sea que aquí el único que adquiere compromisos es Dios. Dios quiso imponerse unas tareas. Noé sencillamente tiene que confiar en Dios. Pero en esta alianza con la cual se abre esta linda historia entre Dios y los hombres, Dios dice: déjame,
yo me encargo de todo, yo asumo las tareas, yo me responsabilizo. A eso nos referimos con alianza unilateral. Cuando se termina el diluvio, Dios se compromete a no destruir más la tierra, a pesar de que el corazón de los hombres muchas veces está inclinado al mal. Y hay un texto en Génesis 9:11 que dice lo siguiente: He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y con toda alma viviente que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Noten ustedes que en estas palabras es Dios el que se compromete. Es Dios quien asume toda la responsabilidad. Alianza unilateral. Pero también ustedes saben que en esta alianza que Dios realiza aparece un signo, y es el arco iris. ¿Cuál será el signo que recordará para siempre a Dios esto que Él asume? ¿Y cuál será ese signo que recordará a todos los hombres, no solo a los israelitas, sino a todos los hombres, eso que Dios se compromete a realizar? El arco iris. Volvamos un momentico a algo que ya decíamos al inicio. Cuando hablamos de alianza, hablamos de una manera concreta de sellar la alianza, el pacto, el acuerdo que se hace. Puede ser una comida, puede ser cualquier otra acción. En esta alianza que estudiamos, la alianza de Dios con Noé, es el arco iris. O sea que cada vez que el arco iris brilla en el cielo, Dios recuerda a qué se comprometió. No volveré a destruir la tierra. O sea, permitiré que la vida abunde sobre la tierra. No volverá a haber un diluvio. Pero también cada vez que el arco iris brille en el cielo, los hombres comprenderemos que Él, el Señor, nos ha dado la vida para siempre, y Él es el Dios que ama, respeta, defiende, valora la vida. Digamos que así se abre esta historia tan bonita entre Dios y su pueblo, la alianza unilateral. Pero vamos a ver ahora cómo esta alianza se va realizando también con otras personas, se va renovando. La única alianza se va renovando a través de otras alianzas. No olviden, aunque usamos el término al plural, alianzas, hay que pensar en una única alianza. Este Dios siempre enamorado de su pueblo, este Dios que siempre quiere estar con su pueblo, este Dios que camina codo a codo con su pueblo. Pero hagamos aquí también el esfuerzo de ir aplicando esto a la realidad que vive la iglesia, la sinodalidad. ¿Qué aprendemos de esto? Que la sinodalidad es ante todo iniciativa de Dios. Con Noé se da la alianza unilateral. La sinodalidad es un Dios que ha querido caminar con nosotros. Es Dios quien ha puesto en la mente y en el corazón del Papa Francisco esta propuesta de una iglesia sinodal. Y es Dios quien se compromete a acompañar todos los esfuerzos que la Iglesia Universal está haciendo por vivir en espíritu de sinodalidad. Dios es el primero que se compromete cuando hablamos de sinodalidad. Él ha querido caminar con nosotros y Él es fiel a esa decisión que ha querido tomar. Entonces, dejemos a un lado a Noé y hablemos ahora de la alianza con Abraham. Es la misma alianza, es el mismo Dios,
Somos los mismos destinatarios, no solo los israelitas, sino toda la humanidad. Hay que decir que en el libro del Génesis aparecen muchos episodios de corrupción, de pecado. Del capítulo 3 al capítulo 11 vamos a encontrar muchas realidades opuestas a lo que Dios soñaba cuando creó la humanidad. Y en el capítulo 12 del libro del Génesis aparece este gran personaje, Abraham. Yahvé lo invita a dejar su familia, a dejar su tierra, y Abraham obedece. Dios le promete hacer de él una gran nación, bendecirlo. Pero esta bendición no va a ser solo para él, para Abraham, primero Abraham, luego Abraham, sino también para los israelitas y para todas las naciones. Pero aquí viene una cosa bien interesante. Cuando hablamos de la alianza de Yahvé con Abraham o Abraham, hay que hablar de dos momentos o de dos tipos de alianza. Primero, la que viene descrita en Génesis capítulo 15. ¿Qué pasa allí? Hay una alianza que podemos denominar unilateral, tal y como lo vimos con Noé. ¿Lo recuerdan, sí? Lo que vimos con Noé. ¿Qué pasa en Génesis capítulo 15? Ustedes lo pueden leer después con calma ya en casa. El Señor le dice a Abraham que tome unos animales, ¿verdad? Y los descuartice. Pero el Señor se compromete a algo: dar a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas marinas. Y aquí no le pide nada al patriarca. Abraham no tiene aquí ninguna tarea que cumplir. Lo único que tiene que hacer para esta alianza de Génesis 15 es coger unos animales, partirlos por la mitad y poner una mitad a un lado, la otra mitad del animalito al otro, y así con los demás animales. ¿Qué vamos a leer en Génesis 15? Que en medio de los animales descuartizados, partidos por la mitad, pasa una gran llama, pasa un fuego. Ese fuego es Yahvé. ¿Y qué significa que Yahvé pase en medio de esos animales cortados por la mitad? ¿Qué significa que Yahvé pase en medio de estos animales descuartizados? Significa que si él no cumple lo que le promete a Abraham, hacerlo padre de una gran multitud, una multitud tan numerosa como las estrellas, como las arenas, si Yahvé no cumple eso, que también a él lo partan como partieron a esos animales. Fíjense qué interesante esto que aparece en Génesis 15. Un Dios que se compromete, pero con todo su ser. Y un Dios que es capaz de decir: si yo no cumplo a Abraham lo que le he dicho, pues que me partan por la mitad. Que acaben también conmigo como acabaron con estos animalitos que Abraham tuvo que descuartizar. Esta es la alianza que aparece en Génesis 15. Alianza unilateral. Un Dios que toma la iniciativa, un Dios que se compromete y un Dios que, como ustedes y yo podemos constatar en la Sagrada Escritura, cumple su parte. Pero si vamos un poquito más adelante en el libro del Génesis, vamos a encontrar también una alianza bilateral. O sea, Dios le dice a Abraham: ok, yo te haré padre de multitudes, te haré padre de todas las naciones, te daré una tierra, etc. Pero tú, Abraham, tienes que adorarme solo a mí, a ningún otro Dios. Tienes que ser fiel al único Dios, Yahvé. Noten ustedes que cuando hablamos de alianza bilateral,
ya aparece no solo un Dios que se compromete, sino un Dios que exige al hombre, un Dios que pide al hombre algo. En este caso, fidelidad al único Dios, a Yahvé. En esta alianza también aparece un signo. Allá en el capítulo 15 fue lo de los animales, lo recuerdan, ¿no? Descuartizados, y Yahvé que pasa en medio de esos animales. Ahora aquí, en Génesis 17, el signo que aparece es la circuncisión. Y será este el signo que recordará para siempre tanto a Yahvé como a los hombres esto que han pactado el Señor y su siervo Abraham. Abraham, te haré padre de multitudes, de naciones, te daré una tierra que emana leche y miel, etc. Pero tú serás fiel, tú y tu familia, tú y tus descendientes, ustedes serán fieles al único Dios, Yahvé. Entonces, aquí tenemos otro tipo de alianza, o mejor, otra manera de vivir esta única gran alianza que Dios hace con la humanidad. ¿Y por qué no aplicamos esto también a lo que la iglesia ahora vive, la sinodalidad? Si bien es cierto que la sinodalidad es iniciativa de Dios, un Dios que ha querido caminar con su pueblo, con su iglesia, también la iglesia es llamada a vivir su parte. Una iglesia capaz de asumir el estilo que nos propone Jesús, el de la sencillez, el de la humildad. Una iglesia en la que, viviendo la humildad, caminamos como hermanos, pastores y laicos, laicos y pastores, laicos los unos con los otros. Esta es la parte que nos corresponde a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como comunidad. Abrir nuestro corazón a la sencillez, a la humildad, para escucharnos, para caminar juntos, para apoyarnos, para construir juntos en este momento histórico, siglo XXI, el proyecto de Dios, el sueño de Dios. Vamos a dar un paso más. Y ahora vayámonos al Éxodo. Hemos visto a Noé, hemos hablado de Abraham y ahora llegamos a Moisés. No pierdan de vista, estamos hablando de la alianza y hemos dicho, es una única gran alianza, pero que se va renovando, se va actualizando en distintas alianzas con distintos personajes. Vayámonos entonces a Moisés. Y cuando los israelitas salen de Egipto, ustedes conocen muy bien la historia, la pueden consultar en el Éxodo por si hay algún detalle que no recuerdan. Dios decide hacer con los israelitas que han salido de la esclavitud una alianza en estos términos. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Fíjense, esta es la parte de Yahvé. Esto es el compromiso de Dios, que es el mismo que había hecho con Noé, que había hecho con Abraham. Un Dios que se compromete a proteger a su pueblo, amar a su pueblo, a hacer de su pueblo su propiedad. Este es mi pueblo y yo protejo a mi pueblo. Pero aquí también tenemos que hablar de alianza bilateral. ¿Por qué? Porque en esta alianza Yahvé le exige a su pueblo que sea fiel a los mandatos. Estos mandatos se sintetizan en lo que llamamos el Decálogo, Éxodo 21, 17. Y el Decálogo constituye el corazón de la alianza del Sinaí, de la alianza de Yahvé con Moisés. El Señor se compromete con su pueblo, pero espera que su pueblo cumpla su parte. Y hay un detalle
un detalle muy bonito. Yahvé, antes de hacer esta alianza, o mejor esta renovación de la única alianza, liberó a su pueblo de la esclavitud. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no hizo la alianza estando Israel allá esclavo en Egipto? Si duró más de 400 años esclavo, ¿por qué el Señor no hizo la alianza allí? ¿Por qué no renovó la alianza allí? Porque el Señor quería hacer una alianza con el pueblo libre, hacer un pacto con el pueblo ya libre. El Señor quería que las dos partes, tanto Él, Yahvé, como su pueblo, la humanidad, los hombres, fueran libres. Las dos partes libres. Y esto es algo muy hermoso de nuestro Dios. Un Dios capaz de tratarnos, sí, como iguales. Como iguales. Yo hago un pacto con ustedes, pero primero los libero, porque no quiero hacer una alianza con esclavos, sino con hombres libres. La sinodalidad que vive la Iglesia, tiene que ser una experiencia de igualdad. No podemos caminar juntos pensando, sintiendo que unos son más que otros en la Iglesia del Señor. No. No hay nada más contrario al espíritu sinodal que esa mentalidad. Unos arriba, otros abajo. Unos mandando, otros obedeciendo. No. La Iglesia desde el Concilio Vaticano II ha sido invitada a una espiritualidad de comunión. O sea, hermanos que somos iguales. Y los pastores no estamos para bastonear a los demás, no. Estamos para caminar como hermanos con los laicos, con ustedes, bautizados como nosotros, que también somos bautizados. Compartimos la misma dignidad, la dignidad de hijos de Dios, gracias al bautismo. Y la sinodalidad entonces es invitación a redescubrir esta igualdad entre nosotros. Igualdad que claramente no es uniformidad, eso es otra cosa. Igualdad es sentirnos hermanos, igualdad es experimentar una iglesia más fraterna. Vamos entonces a dar todavía un elemento más dentro de esta alianza con Moisés. Acuérdense que cuando dijimos Noé, hablamos del arco iris. Cuando dijimos Abraham, hablamos de los animalitos descuartizados y luego de la circuncisión. Ahora aquí hablamos de la sangre. Hablamos de la sangre. Y este viene a ser como el signo de la alianza que Yahvé establece con Moisés y con los israelitas, la sangre. Parte de la sangre de los animalitos se derrama sobre el altar y otra parte se derrama sobre el pueblo. ¿Por qué la sangre? Porque para la mentalidad bíblica la sangre es la vida misma, la vida de una persona. O sea que la sangre recuerda que tanto Dios como el pueblo se comprometen con todo su ser, con toda su vida, con todo lo que son, a cumplir aquello a lo que se han comprometido. Ustedes serán mi propiedad, ustedes serán mi pueblo. Yo los protegeré, yo los defenderé. Y ustedes cumplirán mis mandatos, el decálogo. Y esto se sella entonces con sangre, con vida, ¿no? Aquí es la vida entera de Dios, pero también es la vida de los hombres. Todo Dios, todo el hombre comprometido en esta alianza. Pero también hay que decir que en este contexto de la alianza del Sinaí, de la alianza de Dios con Moisés, se habla de comidas. No olviden lo que decíamos al principio de esta exposición, ¿no?
El término alianza, que viene del hebreo berith, está relacionado con comer, comida. Y entonces Yahvé se sienta a comer con Moisés y con otros israelitas para sellar esta alianza. No había un acto de mayor cercanía, de mayor intimidad entre los israelitas que el sentarse a la mesa, el comer juntos. Pues Yahvé aquí come con su pueblo y de esta manera se sella la alianza. No puedo dejar de hablar aquí de algo que tiene que dar mucha fuerza a todos los esfuerzos que estamos haciendo en torno a la sinodalidad. La fortaleza de la sinodalidad está también en una comida, en la más grande, en la más preciosa, la Eucaristía. Y piensen ustedes que en la Eucaristía vivimos esta experiencia, Dios que se sienta a comer con nosotros y nosotros que comemos con Él. Es más, comemos su carne, bebemos su sangre. Demos ahora una mirada al rey David. Hemos visto a Noé, a Abraham, Moisés, y ahora hablemos de la única alianza que Dios ha hecho con los hombres, cómo se renueva en David a través de David. Entonces también el Señor, a través de David, ha querido comprometerse con su pueblo. Y el Señor aquí, a través de David, sigue diciendo: yo los protegeré, yo los acompañaré, pero ustedes, alianza bilateral, pero ustedes deberán observar mis leyes, cumplir aquello que ya habíamos pactado a través de Moisés allá en el Sinaí. Aquí hay una cosa que aparece con mucha fuerza en el primer libro de los Reyes. Si el rey, en este caso David, cumple la alianza, si el rey observa los compromisos de la alianza, pues el Señor seguirá bendiciendo a este pueblo, el Señor seguirá protegiendo a este pueblo. De lo contrario, si no hay fidelidad, existe el peligro de la ruina, existe el peligro de la perdición. Hay algo muy especial y es que el amor de Yahvé por David es tan grande que decide aquí hablar ya de una alianza eterna. Y recordarán ustedes que Yahvé manda al profeta Natán a decirle al rey David: mira, uno de tus descendientes, uno de tus nietos, uno de tu familia llegará a ser rey para siempre. Y yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Los cristianos sabemos que estas palabras van referidas al Mesías. Y ese Mesías, para nosotros los cristianos, tiene nombre: Jesús, el Hijo de Dios. A partir de este momento surge entonces la esperanza mesiánica. El pueblo empieza a esperar el cumplimiento de estas palabras que el Señor manda a decirle a David a través de Natán. Pero noten ustedes entonces aquí esto tan interesante. En esta alianza, en esta renovación de la alianza, ya se habla de un personaje que gobernará para siempre. Esta ya es una característica, eternidad. Será rey para siempre, rey eterno. Él será para mí hijo, yo seré para él padre.
Aquí vale la pena que mencionemos en esta alianza de Yahvé con David un elemento, el arca de la alianza. Vayamos recordando, cuando hablamos de Noé, el arco iris; cuando hablamos de Abraham, los animalitos descuartizados y la circuncisión; cuando hablamos de Moisés, hablamos del decálogo contenido en las tablas de piedra, hablamos de la sangre y hablamos de las comidas. Y ahora que estamos hablando de David, aparece este elemento, el arca de la alianza. Ustedes encontrarán también en sus Biblias, pues, más información acerca de este importante objeto. Este objeto, el arca de la alianza, recordará entonces para siempre a Yahvé lo que Él ha pactado, a lo que Él se ha comprometido, las tareas que ha adquirido. Pero también este objeto, el arca de la alianza, recordará a los israelitas y a todos los hombres las tareas que ellos han adquirido. Alianza bilateral. Bueno, y vamos como ya llegando hacia el final de esta exposición, y centrémonos ahora un poco en los profetas, ¿Qué pasa en épocas de los profetas? ¿Qué hacen los profetas? Los profetas permanentemente están recordando la alianza. Esta única alianza que Dios ha hecho con su pueblo, que Dios ha hecho con la humanidad. Y entonces los profetas hablan frecuentemente del Dios siempre fiel, porque Dios siempre cumple aquella parte que Él se comprometió a cumplir. Pero también los profetas permanentemente, frecuentemente están hablando de los compromisos que Israel y que todos los hombres han adquirido de cara a Dios cuando se estableció ese vínculo, ese pacto entre Dios y la humanidad. Esta es la tarea de los profetas. Ellos son promotores y defensores de la alianza. Y entonces es muy común, cuando leemos a los profetas de la Biblia, encontrar este tema de la alianza, la invitación a recordar, a vivir la alianza. Podríamos dar muchos ejemplos, pero por cuestión de tiempo, sencillamente los quiero remitir a sus Biblias, que ustedes allí busquen los profetas y traten como de encontrar y disfrutar, saborear todo lo que ellos dicen en torno a la alianza. Quiero mencionar aquí a estos profetas, Oseas, Jeremías, Ezequiel y lo que se conoce como el Deutero Isaías, que son quizás de entre todos los profetas los que más insisten. Todos hablan, todos los profetas. Pero tenemos estos 4 profetas cuyo punto fuerte en su mensaje es precisamente ese, la alianza. Y con un lenguaje apasionado y con imágenes de carácter afectivo, denuncian cómo Israel no ha sido fiel a la alianza y anuncian castigos por esta infidelidad. Pero también proclaman la misericordia de Dios, un Dios siempre fiel, un Dios que no se cansa de ofrecer a su pueblo el perdón, la reconciliación, una nueva oportunidad. Entonces estos 4 profetas echan en cara al pueblo que no ha cumplido lo que se pactó. Pero también estos 4 profetas dicen una y otra vez: Yahvé ha sido siempre fiel, Yahvé no se ha olvidado de la alianza, Yahvé sigue dispuesto a renovar la alianza con nosotros. Y hay que decir que una de las imágenes más significativas la encontramos en los primeros capítulos de Oseas. Acuérdense que Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta.
y lo hace para que el pueblo entienda que Él es el esposo siempre fiel, que ama a esta esposa infiel, la humanidad, el pueblo de Israel. Y Dios no se cansará jamás de buscar a este pueblo infiel, porque Él es el siempre fiel. Y hay dos profetas, Jeremías y Ezequiel, que hablan de la nueva y eterna alianza. Ellos anuncian que habrá una alianza, ya no escrita en piedra, o ya no sellada con cosas externas como el arco iris, como una comida, como el arca de la alianza, etc., sino que será una alianza escrita en los corazones de los hombres. Esta nueva alianza se ha realizado en la persona de Jesucristo. Y esta es la alianza definitiva o la renovación definitiva de la única alianza. Con Jesús, el Padre Celestial nos ha mostrado plenamente, totalmente su fidelidad, su amor, su misericordia. Y en Jesús somos invitados plenamente a la fidelidad, a cumplir la parte que a nosotros nos corresponde vivir en esta única alianza que Dios ha establecido con la humanidad. Pero noten que en este muy breve recorrido que hemos hecho a lo largo de la Biblia, con esto de las alianzas o de la única alianza, es claro que Dios siempre quiere estar con su pueblo. Un Dios que no se cansa de caminar con su pueblo, de tener una relación cercana con los hombres. Sinodalidad es la oportunidad para que nosotros descubramos al Dios que camina a nuestro lado, al Dios que hace historia con nosotros. Pero también sinodalidad es la oportunidad para que aprendamos a caminar juntos, para que aprendamos a construir juntos, para que cada uno ponga de su parte lo que tiene que poner para el bien de toda la iglesia. Ojalá que podamos aprovechar al máximo este mes de la Biblia y cada semana en los distintos encuentros que el Seminario Villapaúl ya ha organizado, seguiremos profundizando en esta linda realidad de la sinodalidad. Pero sintámonos todos involucrados. No pensemos que esto es solamente una reunión que el Papa va a tener con obispos del mundo entero en el mes de octubre. No. Cada uno puede decir, yo también puedo caminar con otros. Yo también puedo descubrir el caminar de Dios con nosotros. Yo también puedo hacer parte de esta experiencia de una iglesia capaz de vivir la fraternidad, una iglesia capaz de escuchar a todos, una iglesia capaz de trabajar por construir como hermanos el proyecto, el sueño de nuestro Dios para estos tiempos. Entonces, muchas gracias por su atención y que ojalá lo que hemos meditado esta noche en torno a la alianza, pues sirva para que ustedes allá en casa sigan profundizando en estas cuestiones y para que el tema de la sinodalidad tenga como un fundamento sólido, interesante, sobre el cual todos los que después van a exponer a lo largo del mes puedan construir cosas bien hermosas. Dios los bendiga y que tengan buena noche.